Sí, están todas. Gracias, Francisca. Ya, ahora sí, estamos grabando. Ahora comenzamos, chiquillos. No pasó nada, no pasó nada. Ya, entonces, se supone que a mí lo que me están preguntando es si los triángulos son semejantes, pero acuérdense que nosotros podemos demostrar semejanza en base a 4 de los criterios que nosotros vimos, pero además, si a ti te lo presentan escrito, se tiene que corroborar letra por letra que esté en los mismos ángulos. Entonces, lo primero que yo me voy a fijar es en el triángulo que me dan, ¿ya? Lo primero que yo me voy a fijar en el triángulo, en los triángulos que me dan, que tengo es, fíjense los triángulos que te dan, los voy a pintar primero en amarillito. Tengo ese triángulo chico, sería un triángulo. También tengo este triángulo de acá, que sería otro triángulo. Además, tenía este triángulo grande, que tenía otro triángulo, y además de eso, tenía el triángulo de arriba. Entonces, si te fijáis, tenemos 4 triángulos, y esos son los que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? No, no entra. Entonces, primero, aquí hay un ángulo de 90 porque nosotros tenemos un rectángulo y en los rectángulos en las puntas se forman 90 grados. Eso significa que se forman 90 grados aquí, se forman 90 grados acá y se forman 90 grados acá. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es completar todos los ángulos. Fíjate, si aquí tú tenés 90, o sea, si todo eso mide 90 y ya tengo 50, es porque este pedacito de acá mide 40, ¿ok? Ahora, fíjate en esto. En este triángulo que yo te voy a pintar aquí en amarillo, en ese triángulo que está ahí, tú tenés un 90, tenía un 40, por lo tanto este es 50. Ahora, otra persona me pudo haber dicho, profe, no era necesario hacer eso porque usted ya tenía 40 acá, entonces él era 50. Exactamente, cualquiera de las dos se puede hacer. Por el grupo, díganle que es raro porque no me ha llegado ninguna invitación, que actualicen. Dile que actualicen porque a mí no me ha llegado ninguna invitación, que les mandé les voy a enviar el link de nuevo, dame un segundito, perdón, chiquillos. Porque es como raro. Y deberían entrar por el Instagram, que al final. Lo que pasa es que Meet, no sé qué es lo que tiene, pero es como. Ya, ahí lo envié de nuevo. No puedo estar ahí todo el rato porque si no nos vamos a desconcentrar todos. Ya, entonces, chiquillos, fíjense lo que va a pasar acá. Ahora, este triángulo que yo voy a pintar en amarillo, ese triángulo que tú tenías aquí, fíjate, si este es 90, significa que para el otro lado también es 90, ¿ya? Que no se te pierda ese detalle, voy a trabajar en el amarillo. Entonces, si ese es 90, significa que para el otro lado también es 90, entonces en ese triángulo amarillo ese vale 50, ¿ok? Ahora, si tengo que ese es 50 y todo mide 90, es porque este de arriba te vale 40. Ahora, alguien también lo pudo haber tomado con el de arriba, pues si tenía 90 y 50 es porque él era 40, o sea, cualquiera de todos los caminos te iba a dar igual. Completé todos los ángulos. Y ojo, porque esta es la pregunta que salió la semana anterior. Yo puedo decir perfectamente que todos los triángulos, o sea, los 4 triángulos son semejantes. Eso yo lo puedo decir sin ningún problema. ¿Cachai? Los 4 triángulos son semejantes. ¿Por qué? Por ángulo a ángulo. El tema es que, claro, serán semejantes por ángulo a ángulo, pero si tú lo vas a escribir, tienes que escribirlo bien. Eso es distinto. ¿Cachai? Que sean semejantes es una cosa, pero si lo vas a escribir, lo tienes que escribir bien. Entonces, cuando yo tengo el triángulo ATB, será semejante con el triángulo ATD, tú tenés que pensar aquí si es que la semejanza está bien escrita, o sea, tenés que ver los ángulos que tienen. ¿Dónde está el ATB? Tengo que buscar, pero yo soy medio piti. Ya, aquí está el ATB. Este sería el ATB, ese rojo que está ahí abajo, ¿vale? Ese rojo que está aquí abajo, en el A tiene un 50, en el T tiene un 90, ya no le, espérense, no les voy a poner el grado porque si al final da lo mismo. En el A tiene un 50, en el T tiene un 90, por ende en el B tiene un 40. Entonces, el otro, para que sea semejante, también tendría que tener lo mismo. ¿Dónde está el ATD? El ATD es ese que está ahí, ¿ya? Ese es el ATD. Vamos al ATD. En el A tiene un 40 y ya, listo, cáchate. Empecé con un 40 y en el otro empecé con un 50, ya, no son semejantes.
de manera inmediata. ¿Por qué? Porque los ángulos que están en el vértice no son los mismos. No cumple con el hecho de que los lados, o sea, los ángulos homólogos sean congruentes. Entonces, ahí está lo que nosotros trabajamos en la clase anterior. Una cosa es que yo les diga que los triángulos son semejantes, porque es verdad, todos los triángulos son semejantes por ángulo a ángulo, pero al escribirlo, tenéis que escribirlo bien, ¿ya? Entonces, la 1 no es. Vamos con la 2, pero en la 2 yo ya no voy a escribir 50, 90 y 40, voy a escribir 5, 4 y 9 nomás porque es más rápido, ¿vale? Entonces, DCB, DCB, o sea, en el DCB tengo 4, 9 y 5. Y voy al VTA, VTA, fíjate, VTA, el que está abajo, 4, 9 y 5. Entonces, son semejantes. No es un 495, insisto, es para no escribir 40, 90 y todo lo demás, solamente para ahorrar tiempo. Vamos con la otra, DAB. ¿Dónde está el DAB? El DAB, fíjense, el DAB es ese que está acá, ese es el DAB. En el DAB tengo 50, 90, 40. 50, 90, 40. Y en el ATB, ese que está en verde. En el ATB, el A es 50, el T es 90 y el B es 40. ¿Se parecen? Son semejantes. Por lo tanto, respuesta correcta, 2 y 3. Y esa es la pregunta en donde, bueno, en la clase anterior había una similar en donde varios cayeron por lo mismo. Porque una cosa es decir que los triángulos sean semejantes y otra cosa es que yo lo escriba. Cuando tú lo vas a escribir, ese orden tiene que estar pero a la perfección, ¿ok? Y de hecho, si se han fijado, uno de los criterios que más se usa es el ángulo-ángulo, y a lo más el segundo. Pero el ángulo-ángulo es uno de los criterios que más se ocupa. Vamos con el 14. 14 dice así, en la figura, el ángulo QPR, este es alfa. Después RQP, este es beta. Después PRQ, este es gamma. Y se puede determinar la medida del trazo UT, este. Este es el que te están preguntando. ¿Ok? A ver, yo no tengo idea cómo son los ángulos acá. Primera cosa que yo me doy cuenta, no te hablan de los ángulos en el otro. Entonces, en este, yo no tengo idea cómo son los ángulos, para empezar. ¿Cachai? Yo no tengo ni un alfa, no tengo ni un beta, y como no tengo ángulos aquí, no puedo, espérenme, como yo no tengo ángulos aquí, no puedes establecer semejanza, o sea, no semejanza. ¿Cachai? No puedo establecer semejanza, porque para establecer semejanza necesito los ángulos, o al menos lado, ángulo, lado. O sea, al menos también podría ocupar algún criterio por el estilo. Pero no tengo nada para ocupar un criterio, solamente tengo 5. Alguien podría decir, ya, pero profe, el 5 es la mitad del 10, entonces la razón de semejanza es como un medio. Ya, pero ¿cómo vais a usar razón de semejanza si todavía no hay demostrado la semejanza? Porque si te fijáis en la mayoría de los ejercicios que yo resolví usando razón de semejanza, lo primero que yo establecí es que eran semejantes. ¿Ya? Entonces, para yo poder encontrar ese, debiese establecer que son semejantes. Vamos viendo qué nos dan. Nos dicen que TSU es alfa. TSU, ¿dónde está TSU? Aquí, alfa. Nos dicen que SUT es gamma. Ojo, estoy con la información 1. Esa es la información 1. Entonces, alguien me podría decir, profe, no se puede hacer porque el criterio es ángulo, ángulo, ángulo. Y no, po. Nosotros dijimos que el criterio es ángulo, ángulo. Ese es el criterio. ¿Por qué? Porque al final en este triángulo tú decís alfa más beta más gamma te tiene que sumar 180, sí o sí. Entonces, en este otro lado, si tú tenías alfa y tenías gamma, ¿qué le falta para hacer 180? El beta. Po. Entonces, obligadamente él tiene que ser beta. Por eso el criterio es ángulo, ángulo y no ángulo, ángulo, ángulo. Ahora, ya. Se confundió el... Entonces, ¿te cachai que tiene los mismos ángulos? Entonces, por criterio ángulo, ángulo, entonces tú estableces que aquí hay semejanza. ¿Qué pasa si tú puedes establecer que hay semejanza? Cuando tú establecís que hay semejanza, ¿se podrá resolver? ¿Qué crees tú?
Cuando se habla de los lados, espérense, profe, cuando se habla de los lados, ¿se refiere a que son proporcionales? Sí, se refiere a que son proporcionales. Ya, pues. Entonces, el tema es el siguiente. Ya, sí se puede establecer la proporción. Bien. Entonces, chiquillos, en estos triángulos que yo me están dando acá lo que te están dando son los valores, aunque tú no sepas cuánto vale, te están diciendo que son triángulos que en general tienen los mismos tres ángulos. Por ejemplo, aquí podría ser 30, 60, 90, por decirte algo, o podría ser 60, 60, 60, por decirte cualquier cosa. Entonces, al otro lado va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque te están diciendo que TSU es alfa y que el SUT es gamma. Te están dando dos. Entonces, obviamente el tercero. Y como tienen ángulos que son semejantes, como tienen ángulos que son semejantes, usamos la estrategia que vimos en la clase anterior. Espérense que le voy a quitar la pintura porque ya se entendió. Alfa, beta, gamma. Entonces, usamos la estrategia que vimos la clase anterior. Tú vas a decir, frente a beta, pero de aquí vas a quedar, porque primero tú estableciste que son semejantes. Ningún problema. Por lo tanto, tú vas a poder usar el criterio de semejanza. Y tú vas a decir, ya, profe, frente a beta, y después vas a quedar, ya, pero, ¿y qué más hago? Porque tenía un problema. La razón de ellos, mira, frente a beta, ambos está el 5. Entonces, este de acá es la mitad del de allá. Ningún problema, te la compro. Entonces tú me podés decir, profe, si él es X, entonces él es 2X. Bacán. Pero hay un problema ahí, po. Porque si tú decís frente a beta, frente a alfa, es igual a frente a beta, frente a alfa, te pasa lo siguiente, po. Miren, déjenme bajar que aquí, si tú pones frente a beta, frente a alfa, tú vas a poner ya, él vale, no sé, 2X, y él va a valer X, pero te va a quedar frente a beta, frente a alfa, y aquí te va a quedar frente a beta, frente a alfa, y al final vaya a quedar con eso y no vaya a poder resolverlo. ¿Cachai? No vaya a poder resolverlo. ¿Por qué? Porque aunque tú sepas que son semejantes, no tienes el valor de él. Acuérdate que cuando tú trabajas frente a beta, frente a alfa, nosotros en la clase anterior dijimos que se forma una regla de 3, ¿cachai o no? Y si se va a formar una regla de 3, es porque necesitáis 3 valores. ¿Y cuántos valores tenéis? Tenéis 2, pues. Entonces, tú solamente con la 1 podías establecer que él es la mitad de él, pero nada más. ¿Y podía establecer que son semejantes? Sí, también podía establecer que son semejantes, pero ¿podía hacer el cálculo? No, no podía hacer el cálculo porque te falta un lado. ¿Se entiende entonces por qué con la 1, a pesar de que demostraste que son semejantes, no podías mostrar el valor de UT? Porque lo que te están pidiendo es el valor de UT, no si son semejantes, porque demostrar semejanza no hay ningún problema. Pero estamos buscando el valor de UT, ¿cachai? Y eso no lo podemos encontrar, ¿ya? Ahora voy con 2. En la 2, espérense que el tarado lo borró. UPR, alfa, beta, gamma. Ya, y con la 2 te dice que UTS es beta, pero no te sirve de nada, porque al final va a llegar en la misma, de hecho te faltan ángulos. Con la 2 ni siquiera, sí, al tiro lo repito, con la 2 te faltan ángulos. Entonces, ¿por qué la respuesta de por qué no se puede hacer esa proporción? Si yo hago esto, creo que era 5x, porque si tú multiplicáis cruzado, te va a quedar 10x es igual a 10x, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 10x es igual a 10x, pasa el 10 dividiendo al otro lado. O sea, el 10 dije, y mi lápiz escribió una x, ¿cierto? Y te queda así. O sea que te quedó que x igual a x, ya, pero eso significa que puede ser cualquier valor, pues el x puede ser 1, el x puede ser 2, el x puede ser 3. Entonces, en esta proporción no podéis resolverla porque vaya a llegar a algo como esto. ¿Por qué? Porque la estrategia que se pasa con esto es una regla de 3, y en la regla de 3 necesitas 3.
Y aquí yo tengo solo 2. Por eso es que yo puedo demostrar semejanza, sí, podéis demostrar la semejanza. ¿Pero podía encontrar el valor? No. ¿Qué hubiese pasado si te dicen que él vale 8, está del otro lado? Porque él vale 4. ¿Cachai? ¿No? Pero tampoco podéis saber cuánto vale él, porque no te están ni siquiera diciendo que es rectángulo. ¿Cachai? ¿No? La única forma de que tú supieras el valor de él es que supieras el homólogo de él. No hay otra opción. ¿Ya? Por eso la 1, a pesar de que pudiste demostrar semejanza, no se puede hacer nada más. En la 2, alfa, beta, gamma, te dicen que este es beta. ¿Te cacháis que aquí ni siquiera podéis demostrar semejanza? Porque los criterios son, o ocupas 3 usando lados y ángulos, o ocupas solo 2 usando ángulos. Y aquí tenéis un puro ángulo, no 2. Y si quisiera ocupar el ángulo y los lados, tenéis 2 y no tenéis 3. O sea, con este ni siquiera podéis usar semejanza. O sea, ni siquiera podéis demostrar semejanza. Entonces, como ni siquiera puedo demostrar semejanza, esa es una de las respuestas más difíciles de poner en una prueba. Te requiere información adicional. No porque el ejercicio sea difícil, sino porque igual te da lata, tú de repente como que creías así como, ¿estará buena para verla ahí o no? No, me tinca que no. Y de repente estáis buena y a último momento la cambiáis. ¿Cachai? Y yo creo que eso le ha pasado a todos. O algún momento le ha pasado eso. Esperen, me voy a prender la luz. ¿Se entendió? Ahí sí. ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Ya cabros, seguimos. Déjenme a dónde voy, para acá. Ya. Estas son de análisis más que nada. Aquí ya hacemos análisis de todo lo que es semejanza. Vamos viendo. A ver, tenemos que en la figura AB se intersecta CD en el punto M. Ya, a ver, chiquillos, que lo intersecten y en el punto M no te dice nada. Solamente que no es que estén al medio, no. Solo que se intersectan. Pero si se intersectan, tú podrías decir, profe, si él es puntito, este es puntito, ¿por qué? Porque son opuestos por el vértice, entonces tú de manera inmediata, puntito por puntito. Miren, se parece un Angry Bird. Oh, qué bonito. Ya, concéntrate. Ahora, te dice que AM, S es AMB, AS, y su razón es M. O sea, te están diciendo AM es AMB, su razón es M. ¿Tú no cachai cuánto vale M? Por ejemplo, M podría ser un medio, y resulta que esto está así. Si M fuese un medio, por ejemplo. No tenía idea cuánto vale M. ¿Ok? Tú solamente sabí que la razón entre los dos es M. Es lo único que tú sabías. Que la razón entre AM y MB es M. Es lo único que cacháis. ¿Pero qué significa esto? Que al menos estos están en una proporción. Po. O sea, que esto, no sé, po. Por ejemplo, pensemos que el M pudiese valer 2 o un medio, como lo que tú llamáis. Pero podría darse que si L es X, L es 2X. ¿Cachai? Se podría dar, o al revés, pues no sé, si L es 2X, L es X. A eso se refiere con que tienen una razón de semejanza M, que están aparentados. Seguimos, con M un número real positivo. ¿Qué significa que sea real positivo? Pues primero la razón que la semejanza no va a ser negativa. Acuérdense que esa razón de semejanza negativa solo se da en lo que es homotecia. Acuérdense, también se los enseño. ¿Ya? Pero cuando veamos homotecia, van a haber razones de semejanza negativas, sea para el otro lado. ¿Qué es lo que me preguntan? Si el triángulo AMC es semejante con el BMD. Acuérdense, aquí no me basta solo con mostrar los ángulos. O sea, no me basta con mostrar con ángulo, porque me están diciendo que el triángulo AMC tiene que ser semejante con el triángulo BMD. Eso significa que el ángulo del A con el ángulo del B, el ángulo de M con el ángulo de M y el del C con el del D. Que no se les pase ese detallito, ¿ya? Porque aquí te lo están diciendo. No se te pase. Ya. Vamos viendo qué nos dan. No vamos a borrar porque eso ya lo sabemos. Nos dicen que AC es paralelo con DB. Ya, con eso estamos al otro lado. Te están diciendo que este mono, esa línea que está ahí, es paralela con esa línea que está ahí. Y con ese el ejercicio ya lo hiciste porque nosotros en este momento llamamos a nuestro fiel amigo zorrito y armamos la Z del zorro porque hay paralelismo, por lo tanto podía armar la Z del zorro, significa que S con S son iguales. Entonces, sí, podría decirse que son homólogos. Bien.
Entonces, como ya armé la Z del zorro, tú ya cachaste que si ese es alfa, entonces ese es beta. Y ahora, tú lo podías hacer de dos maneras. Tú haces la Z del zorro al revés, ahí, ahí y ahí, y tenías S con S son iguales, o lo pensáis, profe, si tengo puntito y alfa, entonces si a él le llamo beta, este tiene que ser beta por obviedad, si tengo dos ángulos, el tercero lo va a hacer. Cualquiera de las dos a ti te sirve. ¿Por qué? Porque tú ni siquiera necesitas el beta, porque ya tenéis dos triángulos que tienen dos ángulos iguales. ¿Ya son semejantes los triángulos? Sí, pero no Profe, podéis llegar y responder porque ahora tenéis que ver los ángulos. Dígame. es que, ¿por qué ahí puso beta en el azul? Ah, porque lo escribí mal, pues dije alfa y puse beta. Ah, Gracias. vale. Gracias. Este es el momento en donde saco la vieja y confiable y digo, era para ver si estaban atentos. ¿Cachai? Que no es la vieja y confiable. No pasa nada. ¿No? Sí, Cata. ¿Cierto? Si es como, mis clases tienen que tener un error y digo alfa, ¿cachai? Digo alfa y marco beta. Delante en la mañana dije 3 y estaba marcando un 12, ¿cachai? Ese nivel. Ya, pero son, es que me desconcentro. Ya, entonces, si yo tengo que alfa más puntito, yo a él le voy a llamar beta y a él le voy a llamar beta. Entonces, claro, yo puedo decir que los triángulos son semejantes, sí, pero eso no es lo que me están preguntando. A mí no me están diciendo los dos triángulos son semejantes, no. A mí me están diciendo si el triángulo ANC es semejante con el triángulo BMD. Entonces yo voy a ir, en A yo tengo un alfa, en M yo tengo un puntito y en C yo tengo un beta. Si el otro lado se cumple lo mismo, estamos al otro lado. B, tengo un alfa, en M tengo un puntito, entonces aquí tengo un beta, se cumple, sí. Con uno estamos al otro lado, entonces no es ni la B, no es ni la C y no es ni la E. Me da lata hacer eso en realidad, yo nunca lo hago, pero para que lo cachen. Ya sabemos que puede ser la A o la D, con la 1 se cumple. Ya, vamos con la 2. Con la 2 tú no podías establecer eso que yo hice recién, porque lo que yo hice recién de la Z del zorro no la puedes ocupar si no te dicen que son paralelas. Acuérdense que la Z del zorro se ocupa para el paralelismo, igual que la escalerita, ¿ya? Entonces, sí, lo repito, te dan eso. O sea, no te lo dan, pero como son opuestos por el vértice, yo le llamé puntito y puntito. Le podría haber llamado alfa y alfa, beta, beta, gamma, gamma. Al final daba lo mismo. ¿Ok? Lo que te están preguntando es si los triángulos son semejantes. Entonces, por Z del zorro, él con él son iguales. ¿Por qué puedo usar Z del zorro? Porque te están diciendo que son paralelos. Si no hay paralelismo, no podía ocupar la Z del zorro. ¿Ok? Ojo con ese detalle. Entonces yo a él le elegí un valor, pues ya a él le voy a llamar beta, entonces ahora a él le voy a llamar beta. Le puedo haber llamado alfa, antes le llamé alfa, da lo mismo. Entonces, si la Z del zorro va para un lado, ¿se puede hacer para el otro? Sí. Entonces, si él fuese alfa, él también fuese alfa. Entonces, los triángulos comparten los mismos ángulos. Acuérdate que la teoría es ángulo-ángulo. No ángulo-ángulo-ángulo, solamente dos. Como puedo demostrar que tienen dos ángulos iguales, puedo establecer que ese triángulo con este triángulo son semejantes, sí. Pero a mí no me están preguntando si los dos triángulos son semejantes. A mí lo que me están preguntando es si los triángulos AMC y BMD son semejantes. Entonces tienes que cumplir con que los lados homólogos sean congruentes, o sea, los ángulos homólogos. Fíjate, en A yo tengo un beta. Ahora lo puse al revés, por eso aquí al revés que en antes. En M yo tengo un puntito. En C yo tengo un alfa. Si eso se repite acá es porque estamos al otro lado. En B tengo un beta. En M tengo un puntito. Y en D tengo un alfa. ¿Se repiten los mismos ángulos? Sí. Por lo tanto son semejantes. ¿Ok? Por eso se mantiene esa semejanza. Vamos con el 2. En el 2 tú puedes establecer puntito y puntito. ¿Te cachai que para el 1, no sé si alguien se dio cuenta, pero para el 1 esa información fue innecesaria? Porque al final, sí, están en razón, pero yo demostré que son semejantes al final, entonces. Ahora, fue innecesaria, pero cuidado con eso. Igual se tiene que cumplir.
¿Ya? Detalle con eso. Ya, ahora veamos con esto. ¿Qué te dice que M vale 2? O sea, que te están diciendo que AM es AMB. Esa es la razón de semejanza, M. Pero te están diciendo que es 2. Entonces tú acá le pones un 1. ¿Cachai? Sí, podéis descartar la B, la C y la E. Por eso yo borré esa y esa. Generalmente no las borro, pero las podéis descartar. Ahora voy a ir por la 2. Si AM es AMB, están en razón M y M vale 2, tú abajo le ponís poner un 1. ¿Qué te está diciendo eso? Que AM es el doble de MB. O sea, no sé, 2X y X, por decirte algo. Pero al final del día, ¿qué más podía hacer con eso? Si tú sabías, por ejemplo, que L es 2X y que L es X, por ejemplo, por decirte algo, ¿qué más podía hacer con eso? Nada más. Tenéis un ángulo igual, tenéis dos lados en proporción, pero te falta un dato. A lo mejor si tuvieses la proporción de estos dos, quizás, pero te falta un dato. No podía hacer nada más. Entonces, con esa no hay nada que hacer. Por lo tanto, alternativa correcta, solo uno. No tenéis cómo demostrar semejanza, porque acuérdate que para demostrar semejanza ocupa dos ángulos o tenéis que ocupar lado, ángulo y lado. O sea, tenéis que ocupar tres. Si tú ocupas el lado y los ángulos, tenéis que ocupar tres. Si ocupáis solo los ángulos, con dos te basta. ¿Cachai? Entonces, sería una por sí sola, el Taylor. Nada que hacer. ¿Ya? ¿Te cachai que estas preguntas eran más de análisis que de cálculo en sí? Porque la mayoría de lo que estaba acostumbrado a hacer semejanza es calcular, calcular, calcular. Pero estas no eran de calcular, pues había que pensar un poquitito más allá de calcular. Entonces, como falta un lado o un ángulo, no se podía hacer absolutamente nada. Ya. Yo me pregunto si alguien pudo hacer la 16 de la forma en la que yo lo hice. Lo voy a tratar de hacer de manera convencional. Primero, dice E, D, A, S. Aquí voy a llamar puntito. Me gusta llamarle puntito, como que se ve bonito, se ve elegante. BCA es puntito. Ya, miren. Voy a dibujar el triángulo D, E, A. Y aquí abajito voy a dibujar el triángulo C, B y A. Aquí arribita yo le voy a llamar alfa. Entonces, el triángulo chiquitito tiene un alfa y tiene un puntito. El triángulo grande tiene un alfa y tiene un puntito. Entonces, de manera inmediata, aunque no sepa el otro, por ángulo, ángulo, puede establecer que estos dos triángulos son semejantes. De manera inmediata ya podéis demostrar semejanza por ángulo, ángulo. Ahora, si queréis darle un valor, dale beta. Si él es beta, él es beta. Ojo con esto, aquí no te dice, aquí no hay paralelismo, no te están diciendo el paralelismo. Por eso te dieron esta información, ¿cachai? Porque no te están diciendo paralelismo. ¿Ya? Cuidado ahí. La razón entre AC, o sea, entre AD y AC es 2 es a 3. O sea, la razón que hay entre él y él es 2 es a 3. Y como yo no sé qué valores ponerle, yo a él le voy a llamar 2x y a él le voy a llamar 3x, porque el chiquitito es al grande, están en razón 2 es a 3. Esta es manera convencional, ¿ok? Manera convencional. Es como para que cachen, para que en algún ejercicio lo necesitiste pueda servir. No es que yo lo vaya a usar en manera más rápida, que de hecho es la que me gusta a mí, pero yo prefiero que entiendan eso. Entonces, este trocito mide X. ¿Por qué? Porque en algún minuto esto te puede ayudar para algún ejercicio. ¿Ok? Entonces, aunque tú no necesites ese valor, aunque tú no necesites esto, yo te lo escribo para que sepas que te puede servir en algún ejercicio, porque yo teóricamente no lo voy a ocupar, ¿ya? Pero es para que lo tengas. Ya, vamos con el ejercicio. Si la razón de los lados, acuérdense, miren, L es 2x y el grande es 3x. Si la razón de los lados es 2 es a 3, entonces la razón de sus perímetros sigue siendo 2 es a 3. Por lo tanto, el perímetro del triángulo chiquitito, que lo voy a hacer chiquitito, me da flojera escribir DEA, es al perímetro del triángulo grande es 2 es a 3. Acuérdense, esto que está acá es para que lo tengan, porque no recuerdo si lo haya
si lo hice en la clase anterior, entonces prefiero que lo tengan ahí porque te puede servir. Entonces, ahora, ojo, esta es manera convencional, no es la que me gusta a mí. Acuérdense que la que me gusta a mí, que la que hinchamos harto en la clase anterior, es la que uso al final. Pero te dicen que el perímetro del triángulo ADE, o sea, a ti te están dando el perímetro del triángulo pequeño. Entonces, como te dan el perímetro del triángulo pequeño, te están diciendo a ti que 6 partido en el perímetro del triángulo grande es como 2 es a 3. Multiplica cruzado y te va a quedar 18 es igual a 2 por el perímetro del triángulo grande, por lo tanto el perímetro del triángulo grande es 9. ¿Por qué? Porque 18 partido en 2 es 9. Manera convencional, que es la que no me gusta. Sigue siendo interesante y sigue siendo buena, pero no es la que a mí me acomoda. Ya no es la que a mí me acomoda trabajar. Por eso molestamos, por eso hinchamos tanto en la clase anterior. Voy a tomar agua de mi jarrón, como dijo Emiliano. No, florero le dijo. Espero un poco que copien, porque voy a borrar todo eso para hacerlo de la forma en la que idealmente me gustaría que pudiesen hacer todos los ejercicios. ¿Ya? Y quizá alguien saca pantallazo, mejor aún. ¿Qué diferencia podría existir mientras tanto como entre en el plan de geometría y en las clases? Que de repente en las clases como me hacen preguntas, de repente me refrescan memoria y se me ocurren cosas que a lo mejor en los videos de las clases no puse. Esa es como la única diferencia, pero generalmente esas cosas se me ocurren cuando estoy haciendo los ejercicios. Ahí como que se me refresca la memoria. Ya, ¿puedo borrar? Ok. Por lo menos esa parte, la otra no. Ya le borré, pero me puedo volver atrás, Robinson. Eso es lo bueno de la tecnología. ¿Viste? Robinson, te vamos a extrañar el próximo año cuando entré a la U. Tenés que venir a saludarnos y a decir, profe, de nuevo. ¿Estás listo? Ya, vamos. Ya. Entonces, ¿cuál es la forma en la que yo prefiero que lo hagan? Tú ya cachai que S es a S como 2 es a 3. Eso ya lo tení clarito, ¿ok? Entonces, si la razón de entre sus lados es 2 es a 3, la razón de sus perímetros también. Entonces, quiero que entiendan esto. Miren, si eso es 2 y esto es 3, la razón entre el lado más chico y la razón entre el lado más grande, ¿cómo del 2 yo llegué al 3? O sea, ¿qué pasó con el 2 para que yo pudiera llegar al 3? ¿Te cachai que para que el 2 se forme en 3, ojo, con algo que tenga que ver con ese valor, yo le sumé su mitad? O sea, yo si a 2 le sumo su mitad, voy a obtener el 3, ¿cierto? Entonces, si yo ocupé esa forma, significa que yo voy a tener que ocupar la misma forma para los perímetros, porque la razón de los perímetros es la misma de los lados. Entonces, si yo tengo 6 y quiero llegar a un perímetro que no conozco, ¿qué es lo que le tengo que sumar? Su mitad. Porque acuérdate que lo que yo hice fue sumarle la mitad al mismo valor. ¿Cuál es la mitad de 6? 3. Por eso es 9. Se supone que esa es la forma en la que tenéis que trabajar. O sea que más allá de aprenderte una fórmula, entiendas que como existe esta razón de semejanza, se va a mantener siempre. Ahora, y si alguien me dice, profe, yo lo hice así, mire, como yo el 2 lo dividí en 2 partes y me dio 1, cada parte valía 1, espérate, para que quede bonito, cada parte valía 1, porque lo dividí en 2, yo le sumé una parte. Entonces el 6 también lo tengo que dividir en 2, y también le voy a sumar una parte, pero cada parte medía 3 y tú le sumaste 1. ¿Se acuerdan que también en la clase anterior lo trabajamos con esos esquemitas? Ya, esa es la idea.
La idea es que ojalá los ejercicios los podáis hacer de esa manera, o sea, que los vayas entendiendo más que aprenderte una fórmula. No me acuerdo quién fue que la que me preguntó al principio si era necesario aprenderse las fórmulas de semejanza. Te das cuenta que yo aquí, yo primero lo hago de manera convencional, pero después cuando hago esto, yo no apliqué ninguna fórmula, solamente lo pensé, pero no lo dije, como dijo el argentino. ¿Cachai, no? Solo lo pensé, lo analicé y trabajé, no usé ni una fórmula, así de eso es la idea, ojalá no usar fórmula, pero igual hay cosas que le tenéis que aprender, por eso lo hago de manera convencional, ¿ya? ¿Por qué? Alguien pudo, bueno, el 17 yo lo tengo resuelto en el Instagram, pero el que no se dio cuenta que estaba en el Instagram, ¿alguien pudo hacer el 17 solo? Sí, Felipe, lo explico de nuevo. Lo explico de nuevo. Déjame borrar. Ya, ahora sí. Lo que pasa, Felipe, es que la razón entre sus lados, acuérdate, S y S son el lado del triángulo pequeño y el lado del triángulo grande. Entonces, la razón que hay entre sus lados, es 2 a 3. Eso significa que la razón que hay entre sus perímetros también tiene que ser 2 a 3. Entonces, yo me pregunté, si la razón se va a mantener, ese 3, ¿cómo lo formáis? ¿Cómo formáis ese 3 a partir del 2? O sea, ¿cómo al 2 le tengo que sumar algo? Le tengo que sumar 1. Pero ¿de dónde formé ese 1? Porque yo al anterior le quité la mitad. O sea, le sumé 1, que es la mitad de 2. O sea, que para que yo forme el 3, le tengo que sumar ese mismo número más su mitad. Si eso se cumple para los lados, se va a cumplir para los perímetros, porque los perímetros no cambia eso. Entonces, si yo tengo 6, si yo quiero formar este que no conozco, que es, acuérdate que es el perímetro, entonces si el perímetro es 6, si yo quiero formar el perímetro de la figura mayor, tienen que estar en la misma razón. Entonces, al 6, ¿cómo formo el 9? Se supone que lo tengo que formar de la misma manera que el anterior. ¿Cómo es el anterior? A ese número le sumé su mitad. Entonces, a este número le sumé su mitad. Y por eso llegué al 9. A eso me refiero. Esa es una forma. Ahora, alguien me puede decir, profe, y si la razón es 2 es a 3, y la razón entre sus perímetros también tiene que estar 2 es a 3, ¿qué número tendría que haber aquí abajo para que te quede 2 es a 3? Ya, pues entonces tú tendrías que decir, profe, si yo voy a simplificar por 3 para que me quede 2, se supone que yo voy a simplificar por 3 para que me quede 3. ¿Qué número tenía que ser el 9? O sea, el X, un 9. Y ahí tení otra manera. ¿Cachai? Ahí tenía otra manera. No lo habíamos hecho en la clase anterior, no lo hicimos de esta manera. Lo explico de nuevo. Si yo tengo que la razón es 2 es a 3, ¿cachai? Esta es tu razón, 2 es a 3. Y después tenía el perímetro. Los perímetros tienen que estar en la misma razón, 6 es a X, porque ese es el que no conozco. ¿Cachai? El perímetro es grande. Y este tiene que estar en la misma razón que el anterior. Ya, pues. Pero si yo quiero que ese se convierta en 2, es porque eventualmente lo voy a simplificar a los 2. Entonces él te va a quedar en 2. La única forma de que yo simplifique el X con 3 y me quede en 3 es que el X sea 9. Y ahí tenéis otra manera en donde, insisto, lo hice sin ocupar ninguna fórmula. ¿Cachai? ¿No? Entonces, es bueno que ustedes vayan entendiendo hartas formas de trabajar una semejanza, porque al final del día, mientras más formas tengo de trabajar una semejanza, más fácil. Porque cuando veamos tales, tú vas a encontrar tales y vas a decir, pero profe, ¿para qué voy a hacer tales si puedo hacer semejanzas? Sí, pues esa es la idea. ¿Cachai? Y de hecho se podía hacer con regla de 3 también. De hecho, las formas estas que yo estoy haciendo acá, la forma esa que estoy haciendo acá, es regla de 3. Mira, para el que no se ha dado cuenta, 2 es a 3 tiene que ser igual que 6 es a X. Y eso que está ahí, si tú lo resolví, ¿acaso no es una regla de 3? Lo que pasa es que la diferencia es que no te lo encasillo en una fórmula. ¿Cachai? Esa es la única diferencia, pero es una regla de 3. Pero no te la estoy encasillando en una fórmula. No te estoy diciendo, mecanízate. No, te estoy diciendo, entiende lo que haces y decide. ¿Cachai? Entonces al final del día, todo esto nace a partir de la regla de 3, solamente que
lo pensamos de una manera diferente. Y tú estás aplicando regla de 3 inconscientemente, pero estás entendiendo. Entonces, a eso voy a llegar, que la clase siguiente, que yo empiezo tales, no van a usar tales cuando sea como tu última recurso. Pero si podéis usar semejanza, acuérdate de mí, vais a usar semejanza. Ya, ¿alguien pudo hacer este ejercicio? Sin mirar, obviamente, el Instagram. ¿Alguien lo pudo hacer? Para darle un momentito a que lo intenten igual. Este ejercicio igual era entretenido. A mí por lo menos lo encontré interesante. No lo entendí. Ya, vamos a hacer algo. Les voy a dar un par de minutitos, pero les voy a dar una pista. Este ejercicio, la única forma de hacer este ejercicio es que tú compares todo lo que tú podáis. Pero te están diciendo que son semejantes, pero aquí tú no podés usarlo de frente a alfa, frente a beta, porque no tenéis los ángulos. ¿Ok? O sea, igual lo podéis usar, porque tú, como sabéis que son semejantes, tú igual les podéis poner los ángulos. No me ocurrió recién, la verdad. Yo lo hice de otra manera. Pero ahora se me ocurrieron dos. ¿Ya? Pero vamos a hacer con la primera forma. Si son semejantes, yo ahora voy a utilizar el criterio de los lados. Si yo voy a decir PQ es APS, ¿estará correcto que yo diga SQ es ASR? ¿Eso estará correcto? Entonces, ahí tenéis que tener cuidado. Algunos dicen sí, otros dicen no. Ya, aquí es donde tenéis que tener cuidado. Si tú vas a analizar, analiza bien. O sea, S con S, PQ es ASR. Ojo, que no es que lo otro esté mal, podría estar bien, pero es más práctico equivocar. Entonces, si yo voy a tomar el primero es al primero, y eso será igual al segundo es al segundo, o sea, QS es a RQ, por supuesto. Ya, eso sí se puede hacer. Ya, lo que yo les voy a decir que hagan para que lo intenten es que hagan lo que acabo de hacer yo. Comparen S con S con S, pero les va a quedar algo así. A, B, C, D, E, F, no me sé el abecedario. Les va a quedar algo así. Hagan eso. Esa es no es la B, no es la B, Ana María. No es la B. Chiquillos, hagan eso. Les tiene que quedar una igualdad, una proporción de 3. Hagan una proporción de 3 con eso. Inténtenlo. Hagan una proporción de 3 y vean si les da. Como para que practiquen un poco, porque si le hago todo yo, no va a haber mucha práctica. Inténtenlo. Hagan esa proporción de 3 y me avisan el resultado. No es la B. A ver. Mientras ustedes siguen, voy a marcar la igualdad. Mientras tanto, va a avanzar. Alguien dijo la E. Bien, Pilar. PQ es ASR, como QS es ARQ, como PS es ASQ. Esa es la igualdad que se tiene que dar. El primero 2 es a los primeros 2 del otro. Después, el segundo con el tercero, el segundo con el tercero, y finalmente el primero con el tercero, el primero con el tercero. Si se fijan, hice la igualdad en orden. ¿Cachai? A este le voy a llamar, ¿cómo le puedo llamar? X, y a este lo voy a llamar Y. Para que quede bonito. X y Y. Para que, no sé. Qué hermoso.
Entonces, solo la Pilar le dio E, son dos igualdades. Fíjense, hay dos valores que no cacháis. Hay dos valores que no cacháis. Pero el que te están preguntando a ti es el SR. Ese es el que tenéis que sacar al final. ¿Ya? Entonces, al SR, ese es el que te están preguntando al final. ¿Alguien más lo puede hacer? Menos mal que me avisaron que había que grabar. Siempre se me olvida que hay que grabar. Si alguien no está atento, capaz que tenemos las 2 horas de clase y no grabemos ni una cuestión. Yo no sé. Ya pasaron los 2 minutitos, entonces aquí ya. Estos son ejercicios de tiempo PSU. Ya, chiquillos, miren. Aquí este ejercicio no es fácil, pero lo primero que se te tiene que ocurrir es que como te dan la semejanza, tú podías establecer razón de semejanza entre los lados, pero tienes que tener cuidado. O sea, si voy a usar esos primeros dos, es a esos primeros dos. ¿Te fijáis? Lo que está acá. Después usé los últimos dos, ese es a ese, es lo que está acá. Y después usé el primero al tercero, el primero al tercero. Entonces vamos completando. Fíjense, PQ vale 6. SR no tengo idea, voy a llamarlo como I. QS no tengo idea, le voy a llamar X. RQ vale 2. Después, PS vale 4. Y SQ, o que es lo mismo que QS, vale X. Ya, chiquillos, si alguien está perdido, dígamelo al tiro, porque después se va a perder. Hasta aquí, ¿vamos bien? Fíjense, hice la igualdad pertinente y después PQ, fui copiando. PQ era 6, fui copiando todo lo que haya o había. ¿Alguien está perdido para seguir? Ya. Chiquillos, entonces miren, si S es igual a S y al mismo tiempo es igual a S, tú podrías decir entonces, profe, yo puedo borrar el del medio y decir que el primero es igual al tercero, sí. Y podéis borrar el primero y decir que el segundo es igual al tercero, sí. Tú podías hacer eso porque son igualdades. Entonces eso es lo que voy a hacer yo. Voy a tomar esta igualdad que tú tenías aquí primero. ¿Por qué? Porque prefiero encontrar X. Tengo X medios. Esa 4 por X, multiplicáis cruzado y te queda que X cuadrado es 8. Extraes raíz en ambos lugares. Ojo, acuérdense que nosotros dijimos que eso es el valor absoluto de X, pero aquí como estamos calculando distancia, no nos da exactamente lo mismo que sea el valor absoluto, porque sabéis que son distancias, va a ser positivo. Y eso te va a quedar la raíz de 8. Ahora, ojo con este detalle. La raíz de 8 es lo mismo que tú digas 4 por 2. Y eso es lo mismo que tú digas raíz de 4 por raíz de 2. Y la raíz de 4 la conoces, por lo tanto es 2 raíz de 2. Eso significa que el X es 2 raíz de 2. O sea, aquí todo lo que pasamos nosotros viendo raíces se hace importante, por supuesto que sí. Si no, sí, al final da igual. Pero era importante, por ejemplo, tomar estos de acá. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque si hubieses tomado S con S, iba a tener dos variables. Pues, y la idea es que tú tomes donde haya una pura variable para poder encontrar el resultado. Entonces, cáchate ahora. Encontré el valor de X. Ya, y como encontraste el valor de X, el resultado ya está listo, porque si tú dijiste que esos dos son iguales, ¿se puede cumplir que esos dos sean iguales? Sí, pues. 6 es ahí, pero el X vale 2 raíz de 2 partido en dos. ¿Cachai o no? Ahora, ¿te cachai que aquí lo podéis simplificar, no? Entonces te va a quedar 6 entre i es igual a raíz de 2. Y se me acabó el espacio. Espérenme, me voy a mover. Se me acabó el espacio. Voy a mover más para abajo. Multiplicáis cruzado y te queda 6 es igual. Es que en realidad me podría saltar pasos, pero es para que no se pierda. Te queda 6 partido en raíz de 2 es igual a i. Multiplico por 1. ¿Qué significa multiplicar por 1? Que arriba y abajo voy a multiplicar por el mismo número, o sea, raíz de 2. ¿Para qué? Para simplificar, pues guacho. Entonces te queda 6 raíz de 2
Y raíz de 2 por raíz de 2, 2. Simplificáis, te queda un 3. Resultado final, que el i vale 3 raíz de 2. Al final que este ejercicio tomabas una parte de semejanza y lo demás era trabajo algebraico, porque teníais que igualar, teníais que sacar raíces, teníais que racionalizar. Este era un ejercicio bastante interesante de semejanza, en donde ahora se ocupaba otra cuestión que nada que ver. Aquí ya no, en este a mí no se me ocurrió una manera más simple como en las anteriores. Puede que sí, ojo, puede que hayan, a mí no se me ocurrió, ya, pero ahora, cuando estaba pensando recién, pensé en que podíamos hacerlo con alfa, con beta, pero al final iba a ser lo mismo. Entonces, eso fue la forma en que se me ocurrió. Si a alguien se le ocurre de otra manera, siempre es bueno que lo digan, porque uno, acuérdense, uno es profe, pero no es el dueño de la palabra en general. A mí se me ocurrió así. No sé si habrá más maneras. Puede que sí, pero a mí no sé. No sé si se pudiese hacerlo de otra forma. ¿Se entendió? Estaba bastante entretenido ese ejercicio. Yo cuando lo pillé lo encontré interesante y lo puse al tiro porque estaba como entretenido. Había que era diferente a todos los que estábamos viendo. ¿Ya? Lo espero entonces para que copien el 17. Voy a acercar un poquitito. Ahí. Sí, pero da igual que la igualdad. Exactamente, clarito. Da igual que la igualdad no esté en orden. ¿A qué te refieres, Francisca, con que la igualdad no esté en orden? Porque ese es el orden que me queda. Ah, creo entenderte. Creo entenderte, a ver. Es que no es que da igual que la igualdad puede cambiar el orden, Francisca. Puede cambiar el orden. Pero, por ejemplo, si tú vas a tomar aquí el primero con el tercero, PS, tú tenés que decir que es igual a SQ. O sea, si tú tomaste el primero con el tercero, acá también tenés que tomar el primero con el tercero. ¿Cachai? Entonces la igualdad podría cambiar de orden siempre y cuando tomes bien los valores de arriba. Si cambia de orden no afecta en nada. Creo entenderte tu pregunta, creo que era eso. Creo que era eso. Ya, ¿sigo? ¿O todavía no se copia? Ya, entonces anduve bien. ¿Te entendí? Entendí. Te espero. Espero. Buena, Robinson. Ya, vamos. Espérate, me perdí en el número que voy. 17, ya. Ah, por eso en el... Ya, hoy me desconcentro solo. Por eso en el video que grabé para el Instagram decía 17, po, porque era de la guía, pues. ¿Seré tarado? Ya, pasa qué cosa. Vamos, en la figura A, B, C, D, ya D, E, F son semejantes. Perfecto. Si el área del triángulo mide 36, el área... Ya, cuidado acá. Acuérdense que las semejanzas entre las áreas cambian. Si la semejanza de los lados, si la semejanza de los lados es 2 es a 3, entonces la semejanza del área es 4 a 9. ¿Ya? Cuidado con ese detalle. Anda escribiendo, extraordinario de Robinson, una máquina. Ya, chiquillos. Entonces lo primero que yo voy a encontrar es la semejanza que hay entre los triángulos. Cuidado con eso. Lo primero que yo voy a establecer es la semejanza que hay entre los triángulos, o entre los lados, como le queráis llamar. Entonces, miren, este es el chiquitito. Este es el chiquitito. 24 es a 32. Esa sería la semejanza que hay entre los lados. 24 es a 32. Pero no la vaya a dejar así, pues si son simplificables por 8. Entonces simplificáis y te da que la semejanza es 3 es a 4. Pero esa sería la semejanza que hay entre los lados. ¿Te caché que la semejanza que hay entre las áreas sería 9 es a 16? ¿Por qué? Porque eso es propiedad, porque es materia. ¿Te caché que eso sí tenéis que sabértelo? O sea, si tú no te sabías eso, no hay forma que yo te pueda ayudar. En esa parte tenéis que sabértelo. O sea, no hay otra opción. Esa es materia, ¿cachai? Es como
Es como el discriminante, también te lo tenéis que saber. O sea, que hay cosas que tenéis que saberte de memoria y eso sí, sí o sí. Ya, esta sería la razón entre las áreas. Vamos con la manera convencional. Espérense. Déjenme moverme porque siento que me voy a quedar sin espacio. Ya. El área del triángulo DEF partido el área del triángulo ABC es 9 es a 16. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hice eso? Porque quiero establecer, ya encontré la razón de semejanza entre las áreas, por eso quiero compararla. El área del mono de arriba es 36, porque te la dan, y el de abajo no tenía idea. Y eso es igual a 16 partido en 9. Ya, pues, entonces, ahora que ya tenía eso, multiplica cruzado, regla de 3, está ahí al otro lado. Mira, 36 por 9 es igual a 16 por X, pero el 16 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Y aquí ya habría que empezar a simplificar. Y eso sería. Me da flojera simplificar, simplifiquen ustedes. Me da flojera simplificar. ¿Cuánto les da? Ah, espérense. ¿Te cacháis que yo tengo arriba puesto 9 es a 16 y abajo puse 16 es a 9 o no? Nadie me dijo eso. Miren, ya son 2. Ah, ya, pero ahí la Francisca se dio cuenta, bien. Cuidado ahí. Arriba tenía 9 es a 16. Oye, sí, te impresionante. Te juro que a veces me sorprende que lo estoy diciendo, ¿cachai? Y es como, lo tenía al lado. Ya, lo importante es que me pase a mí y no les pase a ustedes. Ya, eso me da flojera, como les decía, a mí me da flojera simplificar, pero eso te da 64. ¿Ya? Porque ahí lo dicen los chiquillos, en realidad ahí tú simplificáis. Pero te dais cuenta, ¿no? Es como, oye, está ahí. Por eso les digo, por eso yo cuando les digo tengan cuidado con los errores, yo soy experto para mandar. Es que lo que pasa es que ya a estas alturas, como que yo ya me duele hasta la vista y ya hay un momento en que nada. Y no me las voy a sacar era para ver si estaban atentos, ¿no? La vieja confiable, no. Estamos claros que no es así. ¿Ya hay alguna duda, a pesar de la estupidez que puse yo ahí? ¿Hay alguna duda respecto a cómo se hizo? Ese, por ejemplo, es más fácil hacerlo por regla de 3. ¿Podrías hacerlo de otra manera, como de la que la hago yo? Sí, podrías. Por ejemplo, o sea, no sé si es más fácil. A ver, voy a hacerlo igual, que nunca hago las de las áreas de la forma en la que lo hago yo. Pero lo voy a hacer igual. Ya, estos monos están en razón 9 es a 16, o 16 es a 9, dependiendo cómo tú lo medís. ¿Ya? Lo vamos a hacer como lo hago yo. 9 es a 16. Entonces, como es 9 es a 16, no quiere rayar, espérenme. ¿Por qué no quiere rayar? Ya no sé qué le pasó, espérenme un poquito. No quiere rayar, estamos teniendo problemas técnicos. Ya, ahí sí. Ya, si lo quería hacer de la manera en que lo hago yo, estáis hablando de 9 es a 16, ¿cierto? Entonces, uy, es impresionante, no sé qué le está pasando a esta cosa, se está volviendo loco. Ya, ahora sí. Si lo quería hacer de la forma en la que lo hago yo, es 9 es a 16. Pero ¿qué es lo que está en 9 es a 16? Las áreas. Acuérdate, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? El 36 lo divides en ¿cuántas partes? En 9. 1, 2, 3, ya, en 9 partes. Pero no voy a hacer eso porque son 9 y me da lata. Y eso te da 4.
que sería como la constante de proporcionalidad. Entonces, después, ¿qué tenéis que hacer con ese 4? Multiplicarlo por 16 y te da 64. O sea, igual es harto más rápido, pero el problema es que tenéis que acostumbrarte. Por eso les digo, si se acostumbran a Profe, esta... ¿podría repetirlo? Sí, por eso les digo, si se acostumbran a esta manera, lo que pasa es que esta es la razón entre las áreas. Esta es la razón entre las áreas. Y el área que te dan es el área del pequeño. Entonces, lo que yo busco es la constante de proporcionalidad dividiendo el 36 entre 9. Eso es lo que yo hacía, por ejemplo, haciendo esto. Ya lo voy a hacer, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, el 36 lo dividía en 9 partes, que eran todos 4, 4, 4, 4, 4. Y este era tu constante de proporcionalidad. Entonces, como tu constante de proporcionalidad era 4, tú después del 16 lo multiplicabas por ese 4 y te llegabas al 64 y te ahorrabas toda esa manera, ¿ya? Ahora, ojo, esta manera que está aquí, si ustedes no vinieron a la clase anterior, les aconsejo que vean el video que está en el canal que subí ayer, los primeros 40 minutos al menos, ¿ya? Los primeros 40 minutos, porque ahí está explicado una forma de calcular semejanza de muchas maneras. De hecho, no sé, a los que vinieron el sábado a la clase, estuvimos harto rato con que querían hacerlo portales, y al final terminamos haciendo de esta manera y se dieron cuenta que de esta manera, buscando la razón de semejanza, era más fácil. Emiliano. Es que si el área que nos hubieran dado era la del grande, había que dividirla por 16 y multiplicarla por Buena 9. pregunta. El Emiliano pregunta, profe, ¿qué hubiese pasado si en vez de que te dieran 36 y esa te dieran el área de este que fuese 64? Esa es la pregunta del Emiliano. ¿Qué se hubiese pasado si te dan el área de ese? La razón es 16 es a 9, pero acuérdese, este es el grande, ese se relaciona con ese. Entonces tú divides 64 entre 16 y te da 4, que sería la constante de proporcionalidad, que tiene que ser la misma, porque es la constante de proporcionalidad, y después se lo multiplicáis por 4. ¿Por qué podía hacer eso? Lo voy a explicar para el que no vino, en realidad no deberíamos, pero lo vamos a explicar para el que no vino, para los nuevos y para los que todavía no lo entienden. ¿Por qué podía hacer eso? Miren, chiquillos, la razón por la cual tú podías hacer eso. Aquí esto te queda 36 por 16 es igual a 9 por X. Ojo, no voy a hacer voy a hacer el anterior, en el que yo tenía que era... espérenme, que está vuelto loco esta cosa, entonces como que... Voy a hacer el anterior, en donde yo tenía que 36, este eran 9 a 16, y porque yo lo dividía entre 9, me daba 4 y lo multiplicaba por 16, voy a hacer la explicación. Miren, esto es lo que nosotros hicimos recién, la manera convencional. Este 9 pasa dividiendo allá y te queda X. Si tú esto lo separas, te queda 36 entre 9 por 16, partido en 1, ¿cachai? Pero tú lo podés separar porque es una multiplicación. Y 36 entre 9 no es lo mismo que hice yo acá, 36 dividido en 9, porque eso te da 4, y ni que el resultado lo multipliqué por 16, es exactamente lo mismo. Esto que yo hice aquí es exactamente lo mismo que tenía allá. ¿Cuál es la diferencia? Que estoy usando la constante de proporcionalidad. Constante que casi nadie usa. ¿Ok? Porque por lo general, ¿de dónde saqué el 9 y el 16? Porque son las razones de semejanza. Pues acuérdense que la razón de semejanza entre los lados era 24 a 32, pero simplifiqué por 8 y te quedó 3 es a 4. Esa es la razón de semejanza entre los lados. Pero la razón de semejanza de las áreas es al cuadrado, por eso te da 9 a 16, ¿ya? Entonces te caché que esta manera de hacerlo con constante de proporcionalidad es básicamente la misma, pero más rápido. Entonces ahí al final, aquí tú tenés que trabajar en base a la que se te salga más cómoda, ¿ya? Yo trabajo así, de esta manera, porque me es más fácil a mí, pero probablemente a muchos de acá les cueste, y hay algunos que no. Hay algunos que prefieran letal hacerlo así. Entonces, eso yo siempre lo dejo a decisión del público. Yo creo que cada quien tiene que decidir cómo te resulta más fácil, cómo preferís trabajar.
al final no tenéis que pensar como te dice alguien que piense, tenéis que pensar como tú querés pensar. Ese es el tema. ¿Ya? Ya, estamos teniendo problemas técnicos, no sé por qué, pero está lento, ya, ahí volvió. Vamos con el 19. Vamos con el 19. Déjenme borrar. Ya. Como que le da por luna, así como que se pone lento y después vuelve, no cacho qué onda. Está. Ya, a ver. En la figura. Ya. A ver, chiquillos, si tú no tenéis valores, dale una X. Es más fácil. Primero demostremos semejanza entre los dos triángulos. ¿Te cacháis que los dos triángulos comparten el mismo ángulo? Y esto fue lo que nosotros hablamos en la clase anterior. El triángulo grande tiene 90 y alfa. El triángulo chico tiene 90 y alfa. Ángulo son semejantes. Entonces él es beta y él es beta. No es necesario que lo escriban los betas, pero yo lo voy a poner puntitos para que me quede más bonito. Me gusta trabajar con puntitos. Ya, hay semejanza. ¿Estamos listos? Vamos viendo. ¿Qué dice? Si AF es igual a 8FB. Ya, a ver, yo no sé cuánto vale. Entonces yo al FB le voy a llamar X. A este mono yo le voy a llamar X. Entonces el FA sería, perdón, 8X. Perdón, chiquillos, que hago clase todo el día y a esta altura ya me duele un poquito la garganta, así que el agua es importante. Ya, X y 8X. Entonces, ¿por qué? No sé si alguien se perdió. ¿Por qué X y 8X? Como yo no sé cuánto vale FB, decidí llamarle X. Pues entonces AF va a ser igual a 8 por X. Ya, por eso es X y 8X. Ya, por si es que alguien se perdió. Ahora, esto que voy a marcar en rojo, así, en 9X. ¿Ya? 9X. Entonces, tú tenías dos triángulos. Tenías un triángulo grande en donde abajo 9X y tenías un triángulo más chiquitito en donde abajo es 8X. Básicamente eso es lo que tú estás teniendo. Eso significa que la razón de semejanza entre los triángulos sería chiquitito es al grande, o sea, entre el triángulo chiquitito y el triángulo grande sería 8X es a 9X. Pero aquí simplifican las X, por lo tanto la razón de semejanza entre estas cosas sería 8 es a 9. ¿Ok? Ya encontré la razón de semejanza. Veamos qué nos dan. Nos dicen que AD es 40. Nos dicen que AD es 40. Ya, a ver. Aquí podemos hacerlo de tantas maneras, me imagino tantas formas de hacer el ejercicio. Así que vamos a hacer lo siguiente. Joaquín lo dice regla de 3. Bien. Regla de 3. ¿De qué otra manera? Les voy a preguntar, ¿de qué otra manera lo podemos hacer? Además de regla de 3. Si alguien me dice tales, lo golpeamos entre todos. Porque no hemos visto tales. ¿Se puede hacer por tales? Sí, pero yo no le he enseñado es que tales. como que de la nada, como se multiplicaba por 8, yo dije que el CD sería lo mismo. Entonces lo dividí por 8, el 40. ¿Ya? Y eso, da 5. Bien. Bien, 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 bien. La María José, yo tengo grabado tales. La Pilar me dice, pucha, yo lo hice así, no pueden usar tales bien. Así, eso es lo bien. Alguien se le ocurrió, me gusta cuando a alguien se le ocurre eso, chiquillos. Miren, la razón es 8 a 9. Y la razón es lo que hice yo antes. La razón es 8 a 9. Ojo, ustedes pueden hacer esto. La razón es 8 a 9. Y el 8 representa el chiquitito, que es 40. 40 divídelo en 8 y te queda 5, que es la constante de proporcionalidad. 9 por 5, 45. Todo eso vale 45, por lo tanto ese vale 5. Ya, esa es una forma. Y aunque no lo crean, esa no es la más rápida. Aunque no lo crean, esa no es la más rápida. ¿Por qué los prohíbo usar tales? Más que porque primero no lo he enseñado, porque yo quiero que dominen semejanza a la perfección. Por eso les prohíbo usar tales. Ya, hagamos el frente a alfa, frente a puntito, para que suene bonito, ¿no? Hagamos frente a alfa, frente a puntito. Miren, vamos a hacer una manera convencional, que esta es la manera, una de las mejores formas de trabajar para todo. ¿Ya? Fíjense lo que va a pasar. Aquí yo tengo 40, aquí yo tengo 8X, este es el chiquitito, este es el FA
D, y este es el B, A, C. A todo esto yo le voy a llamar I. En vez de llamarle 40 más X, que es un cacho, mejor claro, si le llamo 40 más X voy a encontrar el valor al tiro, pero no, es un cacho, mejor llamémosle Y. Entonces, a todo esto va a ser Y, y este va a ser 9X. Entonces, fíjense con atención, este es alfa, este es 90, este puntito, este es 90, este puntito. Entonces nosotros vamos a usar la estrategia de semejanza. Lo vamos a hacer por estrategia de semejanza, que es lejos una de las mejores formas de trabajar. Tú tenés ese valor y tenés ese valor. O sea, tú tenés frente a puntito, frente a 90 grados. Entonces, si tú vas a ocupar frente a puntito, frente a 90 grados en ese triángulo, en el otro también vas a ocupar frente a puntito, frente a 90 grados. Chao, Fer, cuídate. Entonces, frente a puntito tenés 9X. Frente a 90 grados tenía el I. En el otro, frente a puntito, tenía el 8X y frente a 90 grados tienes un 40. Yo quiero despejar el I, por lo tanto multiplico cruzado. 9 por X por 40 es igual a 8X por I. Multipliqué cruzado. Paso dividiendo. 9 por X por 40 es igual a 8 por X es igual a Y. Se va con un 1 y con un 5, y 9 por 5 es 45, por lo tanto el I vale 45. ¿Pero qué encontráis con el I? Con el I encontraste todo eso. Si todo eso vale 45, entonces ese mono mide 5. Manera convencional, bastante interesante, lejos una de las mejores, pero no es la que me gusta. Dígame. Tenía una pregunta. ¿Mm? Siempre aquí se puede sacar la razón primero, ¿cierto? Sí, o sea, si te dan los valores para poder establecer razón, sí. Ah, y ahí después, ¿cómo se llama? Hago lo otro. Exacto. Ya, No vale, siempre gracias. vas a necesitar, no, ojo, no siempre vas a usar la razón. Yo aquí no usé, ojo, aquí yo no usé razón. Aquí no usé la razón de semejanza. Aquí yo dije usé lado. A ese le llamé 8X y le llamé 9X. En esta manera convencional no usé la razón de semejanza. La razón de semejanza la usé acá. Ya, profe, vale, gracias. Buenísimo. Pero ojo, no es la mejor. O sea, esa es la mejor. Me explico de nuevo, porque hablo siempre tontera y lo digo mal. ¿Es la mejor forma de trabajar que te sirve para todo? Sí, es una de las mejores formas de trabajar. Pero no es la que más me gusta a mí, por lo menos para este ejercicio. A mí la que más me gusta para este ejercicio es, ojalá, si alguien pudiese haber entendido así. Vamos a borrar todo eso. Y me voy a volver. Commission. Me voy a volver. Y yo dije, espérense que me perdí acá. Yo dije que él era X, que él era 8X, que él era 40 y que ese no sabía. Miren, chiquillos, lo que voy a hacer. A este que no sabía le voy a llamar, llamémosle asterisco. A lo mismo, nada importa. Miren, yo entiendo como que si 8 era 40, automáticamente 9 es 4, 40. Bien, perfecto. Miren lo que voy a hacer. ¿Te cachai que la semejanza se tiene que mantener con todos los lados? Entonces, miren, si chiquitito y el grande, fíjate, la razón de semejanza que se cumple de esta parte con esta parte, tiene que ser la misma razón de semejanza que se cumple con esa parte y con esa parte, la misma, ¿ya? Entonces, tú me entenderías a mí que si yo te digo que esta parte chiquitita es la octava parte de 8X, Sí. entonces se cacha que tendría que ser la octava parte de 40. Entonces, sí. Esa es la que me gusta. Para que que esa es lejos más rápido, ¿no? Y AC mide 45. Ya, esa es lejos más rápida. Lejos la más rápida de todas. Que tú vayáis asociando. Por eso, si ustedes se dieron cuenta, las clases de semejanza, la guía la hicimos completa y le dimos tanto auge, porque te cacháis que ante un mismo ejercicio tenéis calidad de formas de hacer el mismo ejercicio. Y esa era lejos una de las más rápidas. ¿Se entendió cómo lo hice de esa manera o no?
que es como la más rapidita. De hecho, es la que más me gusta, porque siento que ganáis demasiado tiempo. Sí, profe, todo bien. Buenísimo, vamos a la última entonces. Vamos a la última. Espérense que me salí. Ahí está, volví. No sé si alguien copió o no copió. Voy a bajarlo ahí para que alguien tome pantallazo por si es que alguien no copió. ¿Ya? El miércoles empezamos con teoremas de Tales. Ahora sí, teoremas de Tales. Pero les voy a mandar a que vean los videos del canal para que avancemos rápido. Ojalá, entonces el miércoles vamos a lanzarnos con ejercicio. Probablemente voy a mostrarles una que otra cosita de Tales, pero lo ideal es que tengan la materia, está toda en el canal, entonces así anotan y vamos más rápido, porque quiero terminar pronto con geometría, porque quiero empezar también con estadística, que de verdad estadística no es tanto, pero es tan latero porque tenéis que escribir tanto que al final estadística nos quita tiempo. Entonces, por eso. Vamos con la 20. ¿Qué dice la 20? ¿Se puede determinar en qué razón se encuentran las áreas de dos triángulos semejantes? Ya, a ver, para calcular la razón de las áreas, si yo sé la razón de los lados o los perímetros, estoy al otro lado. ¿Por qué? Porque si los lados están en razón 2 es a 3, entonces las áreas están al cuadrado, 4 es a 9. Si los perímetros están en razón 5 y a 7, entonces la área está en 25 y a 49, porque la razón de los perímetros y de los lados son los mismos y sin embargo la área es al cuadrado, materia. Ya, si la razón de su altura homóloga es 1 a 2, ya, te están diciendo, a ver, si tú tenés dos triángulos, uno así y otro así, y S con S son homólogos, entonces S con S están en la misma razón que S con S. A eso se está refiriendo, ¿cachai? Por lo tanto, si tú tenés que la razón de sus alturas es 1 es a 2, ya, pues, entonces la razón de sus perímetros es 1 es a 2, y la razón de sus áreas, 1 es a 4. Impecable. Con la 1 sí se puede. Eso significa que no es ni la B, eso significa que no es ni la C, ni la E. ¿Ya? Yo la verdad nunca sí fui bueno para rayar así, pero hay gente como que se siente cómodo haciendo eso. Entonces, si usted se siente cómodo haciendo eso, hágalo. Yo no sé si existe una explicación para eso, pero no sé. Sí, si la razón de sus alturas homólogas están en 1 a 2, María José, significa que las áreas van a estar al cuadrado, porque la razón de sus alturas homólogas es como que te diga la razón de sus lados. Si sus lados están en razón 1 es a 2, entonces, ¿podéis saber la razón de sus áreas? Sí, porque por materia, la razón de sus áreas es al cuadrado. Eso se lo tienen que aprender de memoria, no hay otra opción. No hay otra opción. Tienen que aprenderse de memoria que la razón de sus áreas es el cuadrado de la razón de sus lados. Y la altura es un lado. Pues dependiendo de cómo tú mides el triángulo. ¿Ya? Porque acuérdense que la altura podría estar aquí afuera. O sea, me refiero a así. Puede ser un triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo la altura puede estar aquí. Entonces sigue siendo un lado. ¿Vale? Así que ojo con ese detalle. Con la 1 sí se puede. Claro, el Robinson lo hace, es que por eso te digo, yo no sé si existe una explicación para eso, pero el que se sienta cómodo, hágalo. A mí, yo no sé, como que no. Cada uno. Profe, la letra K, ¿qué significa? Porque salía en la fórmula. El K es la razón de semejanza. Por ejemplo, si yo tengo que 2 es a 3, ese es tu K. Básicamente te están diciendo que tu K es 0,6 periódico. ¿Cachai? Eso es lo que te están diciendo. Entonces, por ejemplo, si a ti te dicen que tu K es 0,5, tu razón es 1 a 2, porque 0,5 es 1 a 2. A eso se refiere. ¡Oh! Se está pegando. No te pegues. Hace tiempo que no se pega esta cuestión. Llevamos buenas clases sin que se pegara. Ya, vamos con la otra. El centro de gravedad de un triángulo divide a una transversal de gravedad en la razón 1 a 2. Ya, pero que eso... para los que estuvieron en las clases anteriores, eso es una fórmula de transversal de gravedad, eso es lo que hace la transversal de gravedad, pero la transversal de gravedad al final, lo que hace aquí el centro es decirte que si este es 10, este es 5, pero eso te está comparando la transversal de gravedad, ¿no? Pero no te está diciendo nada de los lados.
Solo te está diciendo lo que hace la transversal de gravedad. De hecho, te está dando información inútil, porque si te dice que trazáis una transversal de gravedad, no es necesario que te diga eso, porque eso se cumple sí o sí. Eso sí o sí hace una transversal de gravedad. Entonces, básicamente, de aquí para allá, información inútil. Por lo tanto, con las dos, de hecho, no te dice nada las dos. O sea, letra A. ¿Cacháis que la parte en geometría igual es importante manejar materia? ¿Cacháis? Porque si manejáis materia, podía avanzar mucho más rápido. ¿Vale? Ya, chiquillos, voy a hacer un par de ejercicios más que nos quedaron en el tintero, que no son de la guía en sí, son de cuando vimos semejanza y que no lo alcanzamos a hacer. Dice, estas son para aquí, acá, acá, acá. Vaya, no va, vale. Vamos a hacer los últimos dos, que eran como dos que me quedaron por hacer. Que quiero hacerlos porque ya que estamos acá, pero quiero que lo hagan ustedes. Si ese es el tema. Quiero que lo hagan ustedes. Era ese. Creo que era solamente ese. Sí. Sí, porque el otro es detalle. Ya. Quiero que lo hagan ustedes, pero que lo hagan rápido. Que traten de hacerlo rápido para que vayan cachando cómo se formula este ejercicio. Ya con estos dos que aquí vamos a ya casi a terminar. Hace rato que no hacíamos una clase corta. O sea, ni tan corta igual, pero hagamos ese. ¿Cuánto les da? La Cata dice la E. La Cata dice la E. ¿Ya? A mí no me suena la E. Sé por qué dijiste 36. Bien, 24. Ya, bien. Ahí sí. Me imaginé por qué dijiste 36. Sacaste la del lado entero. Miren, chiquillos, yo sé que ustedes lo están haciendo, más de algunos lo están haciendo con razón de semejanza. Acuérdense, como ambos comparten, lo vamos a hacer de varias formas, ambos triángulos comparten el mismo ángulo, tienes en el triángulo chiquitito, tienes alfa y 90, en el triángulo grande tienes alfa y 90, por lo tanto, si él es puntito, por ángulo a ángulo, ya demostraste semejanza. ¿Cachai? Y ahora que demostraste semejanza, lánzate. Tírate al piso y resuélvelo con semejanza. Yo le pongo puntito porque se ve como estiloso. Porque en realidad la beta me queda re fea. Como que la beta y la gamma, como que de hecho, les cuento mientras tanto, la profe de historia de mi colegio me dijo, aprende a hacerle el alfa. Porque creo que el alfa no se hace así como lo hago yo. Creo que tiene algo raro. ¿Cachai? La profe, como somos amigos, me dijo, Pancho, así no se hace el alfa. Creo que se hace como más para arriba. Me acuerdo que me comentó cómo se hacía, pero no, me sale igual. Entonces, como que las letras, no sé. A mí me gusta mi letra E, como estilosa. Ya me distraje, ¿ya vieron? Veamos. Hagámoslo por semejanza primero. Hagámoslo por semejanza. Miren, en el triángulo chico yo tengo ese lado que está frente a alfa y tengo este lado que está frente a 90. Entonces lo voy a hacer por semejanza. Frente a alfa, frente a 90, y en este momento tú te das cuenta de que, profe, pero hay un problema. Si usted hace frente a alfa, frente a 90, tú vas a sacar el lado que está acá, y ese no lo necesitáis. Te retrocedes y dices, profe, tú necesitáis este de acá, porque ese es el que te están pidiendo. Entonces, yo necesitaría frente a puntito. Pero aquí el problema es que tú no cacháis ese, ya. Pero aquí te están diciendo que es rectángulo. Como te están diciendo que es rectángulo, tú podías usar terna pitagórica. Si uno es 5, el otro es 12, entonces la hipotenusa es 13. Pero aquí te están dando ese, por lo tanto ese vale 13. De manera inmediata. Por eso es importante manejar Pitágoras, chiquillos. Es importante manejar Pitágoras, sobre todo las ternas pitagóricas 3, 4 y 5, 5, 2 y 13, que son las más usadas, junto con sus amplificaciones, porque con eso es más rápido, ¿ya?
Profe, el 12. Sí lo borré. Sí lo borré. Ahí me di cuenta el tiro. Bueno. Entonces, como es importante manejar ternas pitagóricas, ya, pongámoslo con semejanza. Voy a decir, frente a puntito, voy a hacer frente a puntito, y en este grande que tú tenías acá, tú manejáis el alfa. En el grande, tú sabéis frente a alfa y necesitáis frente a puntito. Entonces yo voy a decir frente a puntito, frente a alfa es igual a frente a puntito, frente a alfa. Que al final del día es una, insisto, esta fórmula igual es rápida de trabajar, pero en comparación de la otra manera, como que esta queda de lado. Frente a puntito, voy a ir en chiquitito primero. Frente a puntito tengo a 12, frente a alfa tengo a 5. Bien, voy en el grande. Ahora, ¿te cachás que yo a todo esto mejor le llamo i? En vez de llamarle 12 más x, le llamo i, pues más fácil. Y frente a alfa, tengo 15. Ya, el 15 pasa multiplicando. Simplificáis por 5, te queda 1 y te queda 3. Y 12 por 3 es 36. Por lo tanto, todo eso que tenía ahí arriba vale 36. Eso significa que el x vale 24, por lo tanto, la letra D. Alguien dijo entonces así, por eso al final, ¿esa era la manera más rápida? No. ¿Cuál era la manera más rápida? Que tú me dijeras, profe, ese es 12 por Pitágoras, y yo me di cuenta, ese es la tercera parte del grande, o sea, el lado chiquitito es la tercera parte del lado grande, o sea, ese es la tercera parte del lado grande, o sea, si ese es 12, el lado grande es 36, por eso el x vale 24. Esa es la manera rápida. Lo repito, la manera rápida era decir, si el lado ese que está, ojo, están frente al mismo ángulo, ese es la tercera parte de ese. Entonces, este que está aquí, espérense que ese, no era alfa, entonces este que está aquí, este chiquitito, que está frente al mismo ángulo, también tiene que ser la tercera parte. Por eso el grande era 36 y ese era 24. Esa era la manera rápida. Si tú domináis eso, creo que en la PSU podéis ganar harto tiempo. O sea, ojalá, por eso les digo, y por eso yo cuando vinimos a geometría les dije la importancia de las clases de semejanza, porque al final semejanza es la base de casi todo lo que se viene. De hecho, cuando veamos homotesia se van a dar cuenta que al final no tiene ni un brillo homotesia. Se podría, sí, se puede, de hecho, alguien me puede haber dicho, profe, ¿sabe qué? Yo lo hice al revés, po. Yo dije que el grande es la amplificación por 3. Entonces, si este es 12, este es 36, porque es la amplificación por 3. Exactamente. Bien, Francisca. Es al gusto del cliente. Al gusto del cliente. Con eso te digo todo. Entonces, la tercera parte, la multiplicación, a gusto tuyo. ¿Cachai, no? Ya. Cabro, con esto ya terminamos por el día de hoy. Creo que Gio, ¿no? A ver qué dije. Gio, que ya dijimos, creo que dije que me llamo. Ya. Vamos. En el triángulo amarillo, si alguien no me sale que al tiro con que ese es 5, lo matamos al tiro. Porque 3, 4, 5, Pitágoras. ¿Se acuerdan que en la clase anterior había uno en donde era 12, 16 y nos faltó el que puso 20 porque pensó que tenía pitagórica, pero no era rectángulo? Ya, pues aquí me dicen que es rectángulo, entonces lo uso al tiro. Ya, el problema es que primero tenéis que establecer razones de semejanza. Miren, D es a B, son perpendiculares. Entonces, si mis compañeros, o sea, perpendiculares, bueno, paralelos, si mis compañeros son paralelos, sí, tenemos que hablar al final de la clase, por eso quiero conversar con ustedes un poquitito. Si son paralelos, podemos aplicar a zorrito, o sea, S es igual a S, ¿cierto? Ya, eso lo sabemos. Pero sin embargo, también lo podía hacer al revés. Espérense que se me bulló. Sin embargo, también lo podemos hacer al revés. ¿Por qué? Porque lo que te dan de paralelo es de E a B. S con S. Marqué mal los paralelos, buena. Entonces, si voy a hacer paralelismo con zorrito, lo voy a marcar con más grandecito para que se vea. S con S son paralelos, ahí se forma zorrito. Acuérdense que el zorrito se puede formar de una u otra manera.
Si yo voy a marcar zorrito aquí, estoy diciendo que ese al que voy a llamar puntito nuevamente es igual con ese al que voy a llamar puntito nuevamente, ¿ya? O sea que yo tengo que el triángulo este es puntito y este de acá es puntito. Por lo tanto, en el triángulo grande tengo 90 y tengo puntito, entonces yo a este le voy a llamar alfa. En el triángulo chico tengo 90 y tengo puntito, entonces yo le voy a llamar alfa. Ya, pues. Y aquí necesitáis saber X. Ya, pues. Si necesito saber X, ese está frente al 90. Voy a usar frente a 90 y aquí ya es al gusto del cliente. No, ya no es al gusto del cliente. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no podía usar frente a alfa. ¿Por qué no podía usar frente a alfa? Porque tú no sabes cuánto vale todo. ¿Cachai? No podía usar frente a alfa. ¿Por qué? Porque tú no sabes este lado que voy a marcarte en azul, tú no lo conocí. ¿Cachai? Tú solamente conocí eso. Entonces tú vas a usar el 90, pero no podías usar frente a alfa. Ya no es al gusto del cliente. Solamente podrías usar frente a puntito. ¿Ok? Entonces vaya a ser frente a 90, frente a puntito, y vamos trabajando. En el grande, frente a 90 es X, frente a puntito es 5. En el chiquitito, frente a 90 es 5, frente a puntito es 3. Multiplicáis cruzado, por lo tanto te queda 25 tercios, y es lo que decían las chiquillos aquí, letra B. Entonces te fijaste que aquí ya no era el gusto del cliente porque no podía usar el frente a alfa porque tú solamente sabías que eso era 4. No podías establecer que ese también era 4 porque nadie te lo dice. ¿Ya? Entonces cuidado ahí. A veces es al gusto del cliente, otras veces no es al gusto del cliente. ¿Ya? Profe, ¿Mm? yo le quería dar las gracias. ¿Por qué? Porque yo siempre utilizaba tales, pues estaba como con eso de decir la cabeza, tales, y ahora como que lo hice con semejanza y es más fácil. Lejos, po. Eh, Ya, vamos a parar de grabar.